Dura traición durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el final del mayor conflicto a escala mundial, las fuerzas aliadas enarbolaron haber destruido la tiranía y supuesta opresión de las potencias del eje, en nombre de Polonia y toda la libertad de la humanidad. Se presentaron como héroes. Pero la realidad es que debajo de esa fachada propaganda, existen pruebas de crímenes de guerra de parte de los vencedores, desde matanzas de prisioneros, campos de la muerte para prisioneros, bombardeos a civiles, abusos sexuales, y lo más sorprendente, traiciones sucias entre los mismos aliados, que dejan bastantes preguntas. Como por qué Reino Unido, supuesto aliado de Polonia, no le declaró la guerra a la Unión Soviética cuando ésta la invadió en su repartición en el Pacto Germano-Soviético, además de dejarle a Polonia a Stalin al final de la guerra. ¿No se suponía que por los aliados defendería la soberanía de este país donde toda la guerra comenzó? ¿Por qué no se divulgan que Churchill ordenó que el barco alemán Altmark fuera detenido por la fuerza del Cossack? A pesar que tenía todo el derecho para navegar en aguas neutrales noruegas. Hecho que empujó a Alemania para invadir los países nórdicos, más aún cuando el comandante Quisling, exministro de guerra de Noruega, se enteró de los planes ingleses, y fue él mismo, que le confirmó a Hitler, de que Inglaterra era el país que estaba dispuesto a violar la neutralidad de Noruega. Estos hechos nunca fueron ni aclarados ni denunciados en ningún tribunal acabada la guerra, pero ni durante ni después se puso en juicio una de las peores traiciones entre aliados que pudo cambiar el curso de la historia, y empujar a toda Francia contra Bretaña, pero increíblemente, no sucedió. Hoy contaremos la historia de uno de los mayores crímenes más impunes durante el periodo de guerra. Este ataque ha sido escondido a lo largo del tiempo y justificado por las versiones oficiales. Uno de los más luctuosos y deshonrosos hechos no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino también de la historia bélica naval. La batalla de Mers-el-Kebir. Entre la Fuerza H británica al mando del almirante Somerville y la Forces Ride francesa, que se encontraba armada en ese puerto argelino. La lucha fratricida entre los dos aliados fue una discutida decisión política del primer ministro británico Winston Churchill para evitar que los buques franceses cayesen en las manos alemanas, algo realmente improbable y que provocó además de 1.300 muertos, una anglofobia general generalizada en la Marina gala durante décadas hasta el día de hoy. Hay quien lo recuerde con rencor. Después del derrumbamiento de Francia en 1940, el gobierno francés firmó un armisticio con Alemania, que puso las cosas difíciles para el gabinete de Churchill. Cuando se hizo evidente que 100 divisiones alemanas eliminaron a 155 divisiones aliadas, la propaganda realizó una oscura estrategia de minimizar ese triunfo a fin de no desmoralizar a las demás naciones arrastradas al conflicto. Un conflicto que en un principio nunca estuvo en los planes del líder de Alemania contra la Europa occidental. Esa tarea de tergiversar la historia no se detuvo en atribuirle la derrota a Francia. Churchill mismo dijo: porque a posteriori es muy fácil prescribir remedios ya imposibles, que debían haber ordenado una retirada al ser roto el frente de Sedan. El alto comisionado de propaganda de Francia, Jean Prévost, refutó el 25 de ese mes: pedimos a nuestros amigos de América que traten de comprender bien toda la tristeza inmensa de Francia. Quisiéramos que nuestros amigos ingleses respetasen nuestro dolor e hiciesen su propio examen de conciencia los gobiernos de Daladier y de Reynaud. No cegaron en su empeño de demostrar al gobierno de Gran Bretaña la dificultad que teníamos en mantener sobre las armas. Hombres de 48 años de edad, mientras que Inglaterra no llamaba ni siquiera a sus jóvenes de 26 años. Churchill guardó absoluto silencio ante esa fundada réplica. Por el contrario, ordenó que la flota británica del Mediterráneo se acercara sigilosamente a la base de Mers-el-Kebir, en África, y la cañoneara por sorpresa a la flota francesa, que de hecho había sido respetada por Hitler. Los marinos franceses no tuvieron siquiera oportunidad de defenderse, anclados como se hallaban, y miles de ellos perecieron. Churchill pudo entonces vanagloriarse de esta sucia hazaña de guerra. Ahí se tenía Inglaterra,
descargando impecable a un tremendo golpe contra su supuesto aliado contra las fuerzas del Eje. Después de esto se aseguró así el discutible dominio de los mares. Sus antiguos aliados le volvieron la espalda y ante todo el panorama mundial de los 40, Francia quedó humillada. Antecedentes. Después de la entrada de Alemania a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, Francia e Inglaterra le declararon la guerra a los germanos. Sin embargo, el frente occidental se mantuvo inactivo por más de 7 meses, un periodo que se bautizó como la Guerra en Broma. Durante ese tiempo, Alemania entró a Noruega y Dinamarca adelantándose al cierre de suministro planeado por Churchill violando su neutralidad. Inglaterra, confiando por tener más divisiones, lanzó la campaña de Noruega, que terminó fracasando. Churchill mismo destacó el esfuerzo alemán, aunque con cierto desprecio antigermano. Durante este tiempo de relativa paz en Francia, los franceses se replegaron detrás de la línea Maginot y junto con los ingleses prepararon una línea defensiva entre la frontera de Francia y Bélgica, que se había declarado neutral, comprometiendo la efectividad de la defensa aliada. La situación en Londres y París era de confianza en la derrota alemana, pero las rápidas victorias alemanas en Polonia y Noruega empezaron a poner nerviosos a los aliados. El caos se desató para los aliados cuando Hitler, para evitar la línea Maginot, invadió con éxito Holanda y Bélgica. Después vino la evacuación inglesa en Dunkerque y Francia quedó sola. Si bien la suerte de la batalla estaba echada, todavía le quedaba a Alemania ocupar Francia. Francia había perdido para aquel entonces todo su mejor armamento, así como sus mejores divisiones, además sus fuerzas acorazadas eran nulas. El pueblo francés no veía la evacuación de Dunkerque desde el mismo punto de vista que los ingleses. Después del sentimiento de abandono que sentían los franceses respecto a sus aliados, los alemanes empezaron una campaña de desmoralización cuyo eslogan era: los británicos lucharán hasta el último francés. La situación de Francia empeoró cuando el 10 de junio, Italia le declaró la guerra. Sin embargo, el ataque italiano no pudo avanzar más de unos kilómetros en un país ya derrotado. Esta debilidad caracterizó a Italia durante toda la guerra. El 5 de junio se reinició el ataque sobre el río Somme. Para el 10 de junio el gobierno francés huyó de París y la declaró ciudad abierta. El 11 de junio Churchill viajó a Briare donde se reunió con el Consejo de Guerra de Francia, que le pidieron desesperados que enviara a todos los aviones que tuviera al cielo francés. Debido al bajo número de escuadrones ingleses que quedaban, Churchill se negó. La verdadera razón de su visita era asegurarse que la flota francesa no cayera en manos alemanas. Una vez que obtuvo la garantía de que esto no sucedería de parte del almirante François Darlan, Inglaterra dejó a los franceses todo el peso de la guerra en Europa. Sin reservas para repeler el avance alemán por Francia, los alemanes corrieron libres por todo el norte y centro del país. En la última semana de pelea, un gran contingente de soldados escapó a Inglaterra en la llamada Operación Ariel, esta vez desde la provincia de Bretaña. El segundo grupo de ejércitos francés, que representaba la única fuerza combatiente aliada en Europa, se rindió el 22 de junio cuando Guderian se lanzó contra la línea Maginot desde el lado oeste, acorralando a los franceses. Francia busca la paz el 22 de junio de 1940. El 25 de junio Hitler se reunió con varios altos oficiales de Francia, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el lugar de reunión cerca de Compiègne, ya que en aquel lugar se había firmado el primer armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Además, se trajo el mismo vagón de ferrocarril. Hitler se sentó en el mismo lugar donde se habían sentado los representantes aliados de la Primera Guerra y ordenó que los franceses se sentaran en donde se habían sentado los representantes alemanes. Después de leer el preludio del armisticio, Hitler se retiró de la sala, dejando al mariscal de campo Wilhelm Keitel a cargo de las negociaciones. El acuerdo estipulaba que Alemania ocuparía 2/3 partes de Francia y establecía cotas máximas para el tamaño del ejército francés. Cuando los franceses vencidos se quejaron de que les impusieran estas condiciones,
Los alemanes, que aún recordaban el vergonzoso Tratado de Versalles, dejaron claro que no cederían en ningún punto. Finalmente, el armisticio fue firmado y acabó la guerra en Francia. La porción no ocupada fue controlada por un gobierno colaboracionista conocido como la Francia de Vichy, cuyo primer ministro fue el mariscal Philippe Pétain. Los británicos no confiaban en Darlan, que se había vuelto una figura importante en el gobierno conservador de Vichy, por lo que optaron por ultimátum para hundir los barcos del Mediterráneo draconianamente. Sin ver aceptación a sus demandas, atacaron cobardemente a la flota francesa estacionada en Mers el-Kebir, actual Argelia, dejando en claro la abismal intención por ganar en la guerra a cualquier sucio precio. Presentación del ultimátum británico. El mariscal Pétain, al contrario que de Gaulle, que había escapado a Londres, permaneció en el suelo francés y movió la sede del gobierno de Burdeos-Vichy, ordenando al almirante Darlan que los buques de guerra franceses de la base naval principal de Tolón y las bases coloniales africanas permanecieran en puerto, como una avanzada importante para negociar con Alemania los términos del acuerdo. Sí, por el artículo 8 del armisticio firmado en Compiègne con los alemanes y en el 12 del convenio con los italianos, se comprometía a no utilizar los buques de guerra franceses, que deberían permanecer inmovilizados con dotaciones reducidas en sus bases de tiempo de paz, desembarcando las municiones y combustibles, retirando el cierre de sus cañones, con la sola excepción de los navíos necesarios para servir de enlace con las colonias. Con anterioridad a este acuerdo, el propio almirante Darling había asegurado al primer Lord del Mar, almirante Dudley Pound, y al primer británico Winston Churchill, que ningún buque de guerra francés caería jamás en manos alemanas. El compromiso del almirante Galo era firme. No hay ninguna duda posible, ellos serían contrario a la larga tradición marítima que era su honor. Pero Churchill, empujado por su gabinete de guerra, estos hombres sin códigos de honor, que en su gran mayoría no eran de orígenes ingleses, desesperados enviarían un ultimátum imposible de cumplir solo para asegurar las costas africanas. A su regreso al Dunkerque poco antes de las 9 de la mañana, el enviado francés explicó que Holland portaba un sobre que solo podía entregar a Gensoul. Enviado de nuevo al Foxhound, el delegado francés logró que los británicos le entregasen el sobresellado, que contenía un ultimátum cuyo plazo acababa 6 horas más tarde, y establecía las siguientes alternativas para la flota anclada en Mers el-Kebir. Unirse a la flota británica y a las unidades de la Francia Libre, zarpar bajo supervisión británica a las Antillas francesas o a los Estados Unidos para desarmarse. Hundir los buques. Repatriar a las tripulaciones una vez desarmados los barcos o bien someterse al ataque de la escuadra británica. Los mandos navales de la escuadra británica estaban obligados a atacar a los que hasta hacía poco habían sido sus aliados. La segunda opción hubiese dejado la flota aún en manos de Vichy, ya que el gobernador de Martinica se había sometido a Pétain, y en condiciones de ser fácilmente rearmada. Sin embargo, cuando Gensoul comunicó por radio las alternativas británicas al almirantazgo francés, omitió esta posibilidad. Únicamente indicó la posibilidad de hundir su flota o sufrir el ataque de la escuadra británica. En realidad, tanto el almirantazgo como los oficiales al mando de la operación estaban convencidos de que los franceses rechazarían tan radical ultimátum y lucharían. Se intentaron últimas negociaciones, pero fueron todas frustradas porque desde el alto mando del primer ministro británico, la orden ya estaba echada. Con confiscaciones de barcos franceses en territorios ingleses y fracasadas negociaciones, el ataque era más que eminente. El ataque. La batalla, que no merece el nombre, comenzó a las 5:56. Gensoul había ordenado tal zafarrancho de combate y largar amarras a todos sus buques de línea a los 5:25 para salir de puerto en línea de fila tras el acorazado Strasbourg, mientras que los destructores saldrían separadamente. Los británicos ajustaron bien el tiro de sus cañones de 381 milímetros. Desde el principio,
gracias a la observación aérea, ahorquillando al acorazado Bretagne, que fue inmediatamente alcanzado por 4 impactos e incendiándose a los 5:59. Después el navío se hundiría con la pérdida de 1012 de los 1320 miembros de su dotación. El acorazado Dunkerque recibiría 4 impactos fuertes que ocasionaría 130 muertos y paralizaron su propulsión, por lo que se dirigió hacia la playa próxima de Saint-André, para evitar su hundimiento. El acorazado Provence pudo evitar algunas embestidas británicas, pero al final un impacto por proyectil inició un incendio que lo dejaría altamente dañado. El gran destructor Mogador fue atacado por sorpresa, consiguiéndole provocar un gran incendio que lo dejó ciego para su defensa. Esa ventaja la tomó la Fuerza H, para seguir atacándolo, aun si el Mogador pudo hacer un esfuerzo consiguiendo con escolta llegar indemnes al base naval de Tolón el 4 de julio, donde atracaron. El ataque de los submarinos franceses sobre las Fuerzas H no tuvo ningún éxito, al no poder alcanzar la posición de lanzamiento de sus torpedos. Sin embargo, el tiro de la batería costera se realizó cada vez más preciso, obligando a Somerville a ganar una posición fuera de su alcance, al haber sido tocado el crucero de batalla Odd, que tuvo 2 heridos. El resto de destructores franceses consiguiendo alcanzar el puerto de Argel, con solo la pérdida de un buque, el Rigaud de Genouilly, torpedeado por un submarino británico. No contentos con ese resultado, 3 días más tarde el portaaviones Ark Royal lanzó 3 oleadas de sus aviones contra el acorazado Dunkerque. Un patrullero, el TRNV, fue liquidado. Aumentado el número de bajas. Tal fue el resultado de la batalla de Mers el-Kebir. Asimismo, en otro punto lejano, las aeronaves del portaaviones Hermes alcanzaban con un torpedo al acorazado Richelieu, mientras que todos los destructores basados en Argel se hacían a la mar para alcanzar el puerto seguro de Tolón sin ser avistados. El resultado final del ataque inglés dejó un total de 1.299 muertos y 351 heridos, dado que los franceses se encontraban prácticamente inmóviles en sus ataques. Los aviones de Ark Royal no demostraron una particular eficacia en el ataque a Mer el-Kebir y la posterior persecución del Strasbourg y al ataque para anular al Dunkerque. La decisión de Somerville de ordenar un alto el fuego apenas 15 minutos después de haber comenzado a disparar fue muy criticada en el Reino Unido, pero logró evitar más el calvario de sangre francesa. Consecuencias. La mayoría de los revisionistas históricos modernos condenan la decisión de Winston Churchill, pero otros esconden el hecho y defienden la posibilidad de que los buques franceses hubiesen podido caer en manos de los alemanes. Pero en contra de su afirmación, sucedió un hecho que corrobora a los primeros. El 27 de noviembre de 1942, después de los sucesos de Mers el-Kebir y cuando los panzer alemanes amenazaban los suburbios de Tolón, el grueso de la flota francesa, amarrada en la gran base naval, recibió la orden de hundir sus buques para evitar que cayese en manos de los alemanes. Orden dolorosa que tuvo que ser cumplida a rajatabla de acuerdo con las promesas hechas por el gobierno de Vichy a los británicos. Después de ver las acciones francesas, el almirante Cunningham declaró públicamente que la operación Catapulta había sido un grave error. Somerville, por su parte, escribiría años más tarde en sus memorias: Mers el-Kebir fue el mayor error político de la Edad Moderna. Incluso el almirante Nott, al tener los informes de la operación, dimitió, declarando desde Gibraltar: Winston se ha vuelto loco. Yo sé la finalidad que él quería, pero esta ha sido una solución criminal.